Buenos días chicos, nuevamente vamos a continuar con las clases de física. Para esta semana tenemos la sesión número 5 y el tema es la segunda parte de termodinámica. Antes de empezar, no olvidemos las recomendaciones que semana a semana venimos dando, ¿no? Lee los conceptos detenidamente, observa los videos con atención, puedes leer una y otra vez estos contenidos cuando creas conveniente, desarrolla las tareas que se te envían al final del video y envíalas a la mensajería del aula virtual. Puedes imprimir una copia de esa sesión y usar las imágenes para pegarlas en tu cuaderno, pero por problemas tienes que escribirlo en tu cuaderno, sí, transcribirlo. Y cualquier duda que tengas al respecto puedes hacerlo por la mensajería del aula virtual. Bien chicos, vamos a empezar. Anteriormente ya habíamos visto la primera parte de termodinámica, en la cual nos centramos solamente en lo que es la primera ley de la termodinámica, ¿no? ¿Cuál era? Que el calor era igual a la variación de energía interna más el trabajo realizado. En este caso vamos a ver la segunda parte y vamos a analizar los procesos termodinámicos. ¿Qué es un proceso termodinámico? Bueno, vamos a decir que un proceso termodinámico es aquel proceso en particular en donde un gas, por así decirlo, una sustancia, pasa desde un estado termodinámico a otro estado termodinámico. ¿Qué era un estado termodinámico? Bueno, un estado en el cual estaba definido por ciertos parámetros, ¿no? Que dependían de repente de la presión, de la temperatura, del volumen. Eso es un estado termodinámico, ¿sí? Con un estado en el cual se tiene ciertas características de los parámetros que te he indicado: presión, volumen, temperatura. Vamos a ver el primer proceso. El primer proceso es el proceso isobárico, que va a ser cuando la presión sea constante. Ahora, este proceso, en este proceso la presión se mantiene constante durante todo el proceso. Su gráfica, en un gráfico de presión y volumen, es una recta horizontal y el área debajo de la recta representa el trabajo realizado. A ver, ¿cómo se puede ver esto? Si tenemos esta gráfica, por ejemplo, de presión por volumen, tenemos el punto A, ese es el primer estado termodinámico, que está definido de repente por una presión P, que está a su izquierda, y por un volumen inicial, que está en la parte inferior, ¿no? Y también tenemos a la derecha el punto B, que tiene también como estado termodinámico característica su presión P y un volumen final que también hemos colocado ahí. Ahora, ¿cómo vamos a definir un proceso isobárico? Bueno, de repente cuando pasa desde A hacia B, hacia la derecha, si te das cuenta. Cuando el proceso va de aumento de volumen, si te das cuenta, en la recta va desde un volumen inicial menor hasta un volumen final mayor, el área debajo de esta recta nos va a determinar el trabajo. Y este trabajo, si es que va de menor a mayor volumen, va a ser positivo. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si tenemos la misma gráfica, pero nuestro proceso va hacia la izquierda, desde B hacia A? Quiere decir que el volumen final, que es mayor, va a terminar en el volumen inicial, ¿no? Que es menor. Entonces, va de izquierda a derecha, de mayor a menor volumen. En este caso, el trabajo realizado va a ser negativo. Estas son las consideraciones que debemos tener gráficamente. Ahora, ¿qué otras cosas se deben cumplir en este proceso? Primero se le cumple la primera ley de la termodinámica, que ya sabemos cuál es, ¿no? Que el calor es igual al trabajo más la variación de energía interna. Ahora, algo muy peculiar, te habrás dado cuenta que el trabajo viene a ser el área debajo de esa recta. Y es una figura que conocemos, es un rectángulo, podríamos decir, ¿no? ¿Y cómo calculamos el área de un rectángulo? Base por altura. En este caso, la altura viene a ser la presión que tienen esos dos estados termodinámicos y la base vendría a ser la variación de volumen, ¿no? El volumen final menos el volumen inicial. O en este caso podríamos decirlo de esta manera: el volumen mayor menos el volumen menor, dependiendo de cómo esté. Ahora, este es el primer proceso. Vamos a ver el siguiente. Proceso isócoro o isométrico, donde el volumen es constante. Quiere decir que nuestro volumen no va a variar, sino va a variar de repente la presión. A ver, dice, en este proceso el volumen se mantiene constante y no realiza trabajo, ya que no hay una variación de volumen. Todo el calor recibido por el gas es empleado exclusivamente para aumentar su energía interna. Gráficamente, ¿cómo se vería? En este caso no hay una recta horizontal, si te das cuenta, es una recta vertical desde A hacia B. Desde el punto B hacia el punto A, ¿no? Ese es el proceso termodinámico.
una presión inicial y una presión final. Y el volumen siempre va a ser ese volumen inicial porque no hay un cambio en su volumen. Ahora, si comparamos con lo de la izquierda, el trabajo era el área debajo de la recta, ¿no? Pero en este caso no hay área porque solamente es una línea. Entonces, ¿qué se debe cumplir? Bueno, primero no se realiza trabajo porque su volumen no varía, no hay un volumen inicial y final. Luego, debido a que no hay un trabajo realizado, entonces no hay un área. Y si no hay un área, en este caso el trabajo sería cero. ¿Qué más se debe cumplir? Si el trabajo es cero, por la primera ley de la termodinámica, simplemente quitamos el W y nos va a quedar que el calor es igual a la variación de energía interna. ¿Qué más, chicos? A ver, el siguiente proceso. El siguiente proceso es el proceso isotérmico. ¿A quién se le llama proceso isotérmico? Aquel proceso en donde T, que viene a ser la temperatura, va a ser constante. Este proceso, la temperatura se va a mantener constante. Con la temperatura constante no existe una variación de energía interna. Y con esto, todo el calor que recibe se convierte netamente en trabajo. Gráficamente se vería de esta forma. Es una curva, ¿ya? Esta curva básicamente es parte de una hipérbola equilátera, ¿no? Es un isotermo. Ahora, si te das cuenta, el área debajo de esta curva también representa el trabajo. En este caso, el proceso va de A hacia B, ¿no? Por la flecha que te indica. ¿Qué se debe cumplir en este proceso isotérmico? Primero que nada, la temperatura es constante. ¿Qué quiere decir? Que en toda esa curva que está A y B, significa que tienen la misma temperatura. El área debajo de esta curva la vamos a determinar de la siguiente forma. N por R por T por el logaritmo natural ¿de quién? De la división de volumen final menos volumen inicial. Pero, ¿qué es N? ¿Qué es R? ¿Qué es T? Bueno, N va a ser nuestro número de moles del gas. R es la constante universal de los gases ideales. Y T es la temperatura que se va a mantener constante, ¿no? En toda esta curva. Ya sabes que el volumen final está indicado en la gráfica y el volumen inicial también. ¿Qué más debemos saber? Que si la temperatura es constante no hay una variación de energía interna. Entonces, en nuestra fórmula de la primera ley de la termodinámica solamente vamos a tener que el calor es igual al trabajo. O sea, todo el calor que se absorbe se transforma en trabajo neto. ¿Está bien? Solo trabajo. Este es el proceso isotérmico. Y por último, el proceso adiabático. Este proceso va a ser cuando la sustancia no gana ni pierde calor. Se puede evitar este flujo de calor rodeando el sistema con un aislante térmico o realizando el proceso con tal rapidez de que no haya tiempo para que se libere o absorba el calor. ¿Está bien? Recuerda que el proceso adiabático es cuando no absorbe ni libera calor. ¿Cómo es la gráfica? Si te das cuenta, la gráfica parece un poco a la de la isoterma. Parece un poco. Pero en esta gráfica la curva tiene mayor pendiente, es más inclinada hacia arriba, por así decirlo. ¿Está bien? Está más... bueno, lo ideal sería decir que su pendiente es mayor. Ahora, vemos ahí los puntos, velocidad, volumen inicial, volumen final, y presión inicial y presión final, ¿no? Ahora, ¿qué se debe cumplir en este proceso? Sabemos que el calor es cero y ¿qué quiere decir? Que por la primera ley de la termodinámica, si el calor es cero, el trabajo va a ser igual a menos la variación de la energía interna. ¿Qué más se va a cumplir? Que el trabajo, quiere decir el área debajo de esta curva, se va a determinar de la siguiente forma. Como la presión final por el volumen final menos la presión inicial por el volumen inicial, todo esto entre 1 menos la constante adiabática. ¿Está bien? Ese símbolo viene a ser la constante adiabática. ¿Qué más se va a cumplir? Que este producto, presión inicial por volumen inicial elevado a esa constante adiabática, va a ser igual a la presión final por el volumen final elevado a esta constante adiabática. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más se debe cumplir? Ya. ¿Dónde? La constante adiabática va a valer 1,67 si el gas es monoatómico y 1,40 si el gas es diatómico. Bien.
vamos a ver unos ejercicios de aplicación, ¿sí? 1. En el diagrama de presión y volumen que se muestra, el proceso A hacia el proceso B de un gas ideal. Halla el trabajo realizado. Bien, podemos observar la siguiente gráfica, ¿no? En el estado termodinámico A y el estado termodinámico B. Solución. Vamos a analizar. ¿Qué nos piden hallar? Determina el trabajo. Sabemos que este es un tipo de gráfica, bueno, es un proceso isobárico, ¿verdad? Debido a que la recta es una recta horizontal y su presión es constante en 1200 newton por metro cuadrado. Así que solamente nos piden determinar el trabajo y sabemos que el trabajo viene a ser el área debajo de esta recta, ¿no? Se puede observar que se trata de un proceso isobárico, presión constante, y en un proceso isobárico el trabajo lo determinamos como la presión multiplicado por la variación de volumen, ¿no? Vamos a resolver entonces. Trabajo es igual a la presión, que en este caso es 1200, y la variación de volumen en este caso sería el volumen mayor, el final, que es 0,5, y el volumen inicial, que es 0,2, ¿no? ¿Cuánto sale esto? 1200 por 0,3, y nos va a salir al final que el trabajo es 360 joules. Ese es el trabajo realizado en este proceso. Muy sencillo, la verdad. Vamos a ver el siguiente problema. 2 dice: ¿en cuál de los siguientes procesos el trabajo es negativo? Vamos a ver la gráfica. Tenemos tres gráficas de presión por volumen. El primer proceso es de 1 hasta 2, que le han colocado la letra A. El segundo proceso es de 1 a 2 también, y está denotado por la letra B. Y el tercer proceso es de 1 a 2 también, y está denotado por la letra C. A ver, vamos a analizar por caso, ¿sí? Solución. La primera, la segunda y la tercera nos dicen en cuál de los siguientes procesos el trabajo es negativo. Recuerda que el proceso va a ser negativo cuando vaya de un mayor volumen a un menor volumen. Si analizamos la primera gráfica desde el punto 1 hasta el punto 2, nos vamos a dar cuenta que el volumen está aumentando, ¿cierto? Porque está yendo entre comillas de izquierda a derecha y la flecha va hacia abajo. Quiere decir que en la primera gráfica el volumen va a ir aumentando, va en dirección a cómo aumenta el volumen en el eje X. En la tercera gráfica, que también es una gráfica horizontal de 1 a 2, recuerda en la tercera que es una isobárica, ¿está bien? Proceso isobárico. Vemos que también va de 1 a 2 de izquierda a derecha, quiere decir que va de un menor a un mayor volumen. Mientras que en la gráfica del medio podemos observar que del punto 1 al punto 2 está yendo de derecha a izquierda. Quiere decir que el volumen está disminuyendo, está yendo de derecha a izquierda. Entonces, podemos responder rápidamente esta pregunta, ¿no? Porque es la única gráfica en donde el volumen está yendo en dirección hacia la izquierda. En la primera gráfica podemos ver que el volumen va aumentando de 1 a 2, va hacia la derecha. En la segunda gráfica, como acabamos de indicar, va hacia la izquierda, ¿no? Entonces podemos indicar que el volumen va a disminuir. Entonces este volumen va a ser negativo por teoría. Y en la tercera gráfica también aumenta en una isóbara. Por lo tanto, concluimos que solo en el segundo proceso el trabajo es negativo. ¿Está bien? Debido a que está disminuyendo. A ver, el tercer problema dice: en la figura se muestra el diagrama presión versus volumen, correspondiente al ciclo termodinámico efectuado por un sistema. Determina el trabajo neto efectuado durante el ciclo. Esta es la gráfica, mire. ¿A qué se le llama un ciclo termodinámico? Se le va a llamar a aquel proceso en el cual, imaginemos, inicia en un punto 1 y vuelve a terminar en el mismo punto. O sea, puede seguir varios procesos, pero su último proceso va a ser el proceso inicial, el estado inicial. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo determinamos el trabajo de un ciclo? El trabajo de un ciclo, como generalmente va a ser una figura encerrada, se va a determinar solamente por el área de esa figura encerrada. No va a ser solamente el área debajo de la recta o del segmento que tengamos, ¿no? Solamente es el área debajo o encerrada por ese ciclo. Vamos a ver, solución. Dice, para determinar el trabajo neto del ciclo, basta hallar el área de la figura encerrada por los procesos termodinámicos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira, si te das cuenta, dentro de este proceso, de este ciclo termodinámico, es un rectángulo, ¿sí? Entonces, nuestra tarea simplemente es determinar el área de este rectángulo, así que vamos a sombrear lo que tenemos que hallar, ese rectángulo. Nuestra tarea es determinar el área de ese rectángulo. Vamos a darle que esto va a ser el trabajo del ciclo.
Para esto nos vamos a ayudar de los valores del volumen y de los valores de la presión. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el trabajo del ciclo va a ser igual, como es un rectángulo, base por altura, ¿verdad? La base viene a ser la diferencia de volúmenes y la altura viene a ser la diferencia de presiones. Podemos colocar primero la diferencia de presiones. La mayor va a ser la que está más arriba, que es presión 1, y la menor va a ser la que está en la parte de la base, ¿no? Que es presión 2. La diferencia es presión 1 menos presión 2. Y en los volúmenes sería la base del rectángulo, volumen 2 menos volumen 1. En ese orden, el mayor menos el menor. Entonces simplemente el trabajo del ciclo vendría a ser ese producto, ¿no? No es necesario hallar un número porque no hay ningún dato numérico, solamente son letras. Esta es la definición. Si en algún problema te toca de repente con números, determina el trabajo del ciclo, solamente tienes que, la misma idea, ¿no? Si es un rectángulo, hallas el área del rectángulo. Si de repente es un triángulo, hallas el área del triángulo con los datos que tengas en el problema. Y bien chicos, la última parte, la tarea, ¿verdad? Esta tarea debe estar en tu cuaderno, recuerda, es de la página 119 de tu compendio de física. Y recuerda que van a ser los problemas 1, 2 y 3. Chicos, por favor recordar que toda esta clase debe estar transcrita a tu cuaderno. Todo, absolutamente todo en el archivo que se te va a enviar. Si deseas, puedes imprimir las imágenes y recortarlas y pegarlas, pero por todo lo demás tienes que escribirlo, ¿sí? La tarea recuerda estar enviándome constantemente. Si tienes alguna duda me escribes para poder responderte y lo puedas resolver en tu cuaderno. Bien chicos, vamos a dejarlo hasta ahí y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.